Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, hoy para este día nos propones una parábola, la del sembrador. Y nos cuentas, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100%. Hoy nos invitas, Jesús, a imitar tu actitud de salir a sembrar. Porque nos enseñas que los cristianos, quienes te seguimos, quienes tratamos de vivir tu vida, somos luz para el mundo, sal para toda la tierra, luz que permite orientarse en la oscuridad, sal que permite vivir con más sentido los retos del día a día, en la familia, en el colegio, en el trabajo, en nuestra relación con los demás. El sembrador sale con ilusión y sale con esperanza de que la semilla germine y pueda recoger fruto abundante, pero sale también dispuesta a trabajar la tierra después de haber sembrado. Tendrán que pasar meses bajo el sol, con frío, con calor, bajo la lluvia, hasta ver crecer el fruto de lo sembrado. Y sin embargo, a pesar de estar dispuesto a ese trabajo, parte se perderá, porque caerá en tierra poco fértil o porque los pájaros se alimentarán de ello. Pero el sembrador no se rinde, no piensa que para qué sembrar tanto si parte se pierde. Él siembra, reparte, esparce, se cansa, pero su motor es la esperanza. Y me invitas, Jesús, con esta parábola, a hacer lo mismo que tú, a salir de casa cada día con el deseo de sembrar, no semillas de plantas, sino semillas que hagan crecer a los demás, semillas de paz y de alegría en un mundo tan sediento de las dos cosas que están muy unidas. Jesús, pero ¿cómo sembrar algo tan inmaterial como es paz y alegría? Me propones aprender de ti. Entiendo que me invitas a contemplar el Evangelio, mejor, a contemplarte en el Evangelio. Y a sembrar, como tú, con el ejemplo de mi vida, porque busque en ti la alegría y la paz, porque busque en la oración aprender a cerrar los ojos y confiar así ciegamente en ti, porque aprenda de tu perdón, siempre tu perdón, desde la cruz, en la confesión, a disculpar las miserias de los demás, porque aprenda de tu oración, a dar gracias a mi Padre Dios, a mi Madre Dios, porque aprenda de tu paciencia y de tus silencios sin quejas cuando te contemplo en el sagrario, porque admire tu acogida que escondido en la Eucaristía te ofreces a todo el que se acerca, aunque no se acerque con buenas intenciones o con buenas disposiciones. Me pides también que siembre, además de con el ejemplo de mi vida, de la alegría, de la paz que tú deseas ir poniendo en mi corazón, que siembre con mis palabras, por el tono que empleo con los demás, porque muestre interés sincero por las cosas de los demás, porque sea capaz de pronunciar dos palabras que ayudan tanto: gracias, perdón. Salió el sembrador a sembrar. Salió de la cama el sembrador. Salió de la casa por la mañana hacia el colegio o hacia el trabajo para sembrar. Salió de casa a comprar para sembrar. Esta invitación es la que descubrió Ana, tras muchas vueltas y revueltas en su juventud, y sin saberlo, toda su vida, no solo cuando pasó por momentos buenos, es una siembra que tú, Jesús, haces en nuestros corazones porque nos sirve de lección. Cuenta Ana, en la catequesis de primera comunión nos preparó un sacerdote que era muy, pero que muy bueno. Nos tenía a todos los niños en el bolsillo, y el buen recuerdo que tengo de las cosas de Dios de cuando era pequeña es gracias a él. Ahí tienes, un sacerdote que sembraba. Siempre me llamó la atención
cómo este sacerdote miraba a Jesús en el sagrario. Y yo empecé a desear querer a ese Jesús que él quería tanto. También tuve una profesora en mi colegio que era una enamorada de la Virgen. Tenía una imagen de la Virgen en clase. Le rezábamos todos los días y en el mes de mayo le llevábamos flores, cantábamos la salve. A mí esas cosas me encantaban y fue una experiencia bonita de Dios en mi infancia. Ahí lo tienes, una profesora sembrando en su clase. Llegó la adolescencia y aunque no iba a misa los domingos, me apunté a catequesis de confirmación porque tocaba. La parroquia a la que fui, digamos que era muy incoherente. Yo siempre he sido una persona muy radical para todo. Me gusta que lo blanco sea blanco y lo negro sea negro, y cuando no hay coherencia me repele. Así que me enfadé con la iglesia. Yo veía que lo que me decían y lo que ellos vivían en ese sitio no coincidía. Aparte de eso, como era un adolescente, empecé a vivir una serie de cosas que ya no son tan inocentes y la conciencia me remordía. Hay cosas que da mucha vergüenza confesar, y se unió la incoherencia que yo veía con mi conciencia que me decía que estaba viviendo mal. Algunas de mis amigas empezaron a escuchar grupos de música claramente anticatólicos, cuyas letras eran contra la iglesia y todo lo religioso, así que yo me empecé a convencer de eso que yo escuchaba a través de la música. Me venía bien pensar mal de la iglesia para justificar mi conciencia, y como siempre he sido radical para todo, me metí de cabeza. Comencé un camino de rebeldía fuerte. La verdad es que no era en absoluto especialmente feliz y realizada. Más bien lo contrario. Era una adolescente que tenía que mostrarse dura y asumía que la vida debía ser necesariamente amarga. Yo era muy dura con mis compañeros. Tampoco es que diese palizas ni cosas de esas, pero digamos que no dejaba que nadie se pusiese en mi camino. Me encargaba de que si alguien me hacía algo, lo pagase caro. A la gente le daba una especie de miedo mi forma de ser. Además, en esa época había muchos problemas en mi familia. Todo lo que me rodeaba era un poco amargo. También la música que escuchaba transmitía amargura. Pronto mi visión del mundo fue esa, un sitio amargo y oscuro, donde todos eran malos y yo tenía que serlo más, para que nadie me pisase. Eso era un poco lo que tenía dentro, rabia, desesperación. Otros adolescentes buscaban olvido o distracción en las discotecas, el alcohol, salir, pero a mí eso no me atraía. Me parecía como hacer lo que hace todo el mundo. Un día en clase el profesor comenzó a explicar las distintas teorías sobre el origen del universo. No sé a cuento de qué, porque el profesor no había dicho nada de eso. Saqué el tema del creador y poniéndome de pie comencé a criticar muy duro a la iglesia. Entonces una chica que había en clase que era creyente y muy convencida se levantó y me dijo: no digas eso, porque Dios sí existe. Y eso me bastó para hacerme pensar. No dijo nada más, no dio más argumentos, pero estuve 3 días sin poder parar de pensar en ello. Y empecé a acordarme de cuando era pequeña y de la experiencia de Dios que yo había tenido entonces. Y de pronto empecé a echar de menos aquella paz y aquella limpieza que yo tenía cuando era pequeña. Pero no sabía cómo encontrar el camino de vuelta. Me había lanzado de cabeza y no sabía cómo volverme a levantar. Decidí pedirle ayuda a esa compañera. Me acerqué a ella y le dije: oye, yo quiero creer en Dios, ¿me ayudas? En ese momento ella no sabía si era una broma, si me estaba riendo de ella, si había cámaras ocultas o algo así. Ella admitió que no tenía mucha formación y me animó a acudir a unas reuniones con religiosas. Yo no conocía ninguna monja, solo las conocía de películas, pero me las imaginaba como un círculo de gente vestida de negro y cantando en latín. Pero estaba desesperada por tener luz y decidí ir a esas reuniones. Y allí estaban, las siervas del hogar de la madre. Desde el principio me trataron como si me conociesen de toda la vida, con mucho cariño, y todo lo que yo les preguntaba, ellas me lo iban explicando. Ese verano participé en un campamento de jóvenes del hogar de la madre. Me impresionó muchísimo porque yo nunca había conocido jóvenes así, con esa ilusión, con esas ganas de vivir, con esa alegría, que estaban pendientes de todo el mundo. Yo me había autoconvencido de que ya no existía gente buena, y allí vi que sí, que existía gente buena. Fue como recuperar otra vez la esperanza. Un día que estábamos en la capilla, Jesús me habló en mi corazón y me dijo: ahora decídete, o sigues por aquí, o te vuelves a ir a donde estabas, pero doble vida no. Entonces, viendo que la vida que llevaba antes no merecía la pena, me dije: me quedo con esta que he encontrado. Mis padres no iban a misa los domingos.
y se asustaron al ver que su hija iba a misa diaria. Ya casi no veía la televisión, ya no iba con mi anterior grupo de amigos, y como me gustaba mucho leer, me pasaba el día leyendo libros religiosos. Mis padres pensaron que me había metido en una secta. Intentaron alejarme de todo lo que oliese a religioso y a partir de aquí empezó una película, que fue intentar esconderme de mis padres para ir a misa y todas esas cosas. Yo ahora los entiendo porque, claro, fue un cambio muy radical. La verdad es que ahora lo recuerdo y me río. Un día iba andando por la calle tan feliz para ir a misa y de repente me acordé de una cosa que yo hice en ese famoso campamento. Un día en la capilla, rezando, le dije al Señor que si Él quería, que yo me ofrecía para responder por todas las almas que no lo hacen. Entonces no me dijo nada. Y ya después de un tiempo, casi un año, yo iba por la calle y como que me vino ese recuerdo a la cabeza de cuando yo estaba en la capilla diciéndole eso al Señor. Y experimenté que me decía por dentro, pues acepto tu ofrecimiento. Desde ese momento supe que tenía vocación. Estuve esperando hasta los 18 para poder entrar porque evidentemente mis padres no me iban a dar un permiso antes. Y cuando cumplí 18 años, entré de candidata en las siervas del hogar de la madre. Desde entonces han pasado ya 10 años. Estoy muy agradecida al Señor por haberme sacado de esa oscuridad en la que vivía y ahora intento ser un testimonio de amor apasionado por el Señor y transmitir esa ilusión y esa esperanza que pienso que solo Él puede dar de una forma permanente. ¿Te das cuenta? Aquel sacerdote sembró, como también lo hizo aquella profesora, y pasado el tiempo su compañera de clase, cada uno a su manera, y la semilla germinó. Ahora Ana también sale cada día para sembrar. ¿Te animas tú también a seguir esta invitación que hoy Jesús nos hace a ti y a mí? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.